nosotros venimos desde el centro de rehabilitación. Tenemos el edificio nuevo que se está construido al lado del hospital. No sé si, me imagino que lo habrán visto. Nosotros atendemos a todo universo de personas, desde recién nacidos hasta adultos mayores. Ahí podemos ver, ¿cierto?, las instalaciones nuevas del centro de rehabilitación en Punta Arenas y las sedes que están tanto en Puerto Natales en Porvenir. Bueno, para contarles un poco de nosotros, para que nos conozcan un poco más, contamos con diferentes áreas dentro del centro de rehabilitación, con un área médica, área de terapias, área psicosocial. También tenemos el área de educación, en donde hay una escuela especial, en donde hay niños desde 2 años hasta los 26 años de edad. Los niños mayores están en un programa de talleres laborales que son de educación especial y además de una escuela de lenguaje. Bueno, dentro de los recursos físicos tenemos un edificio súper amplio en donde hay varios gimnasios de rehabilitación, piscina terapéutica, salas de atenciones grupales, tecnologías asistivas, laboratorios de análisis de movimiento, etc. Bueno, para hablarles principalmente del tema que vinimos a comentar hoy día, que es el ataque cerebrovascular, se ha cambiado la nomenclatura, antes siempre se hablaba de accidente cerebrovascular, pero para darle la importancia que realmente tiene, se cambió a ataque cerebrovascular. Es muy importante ya que es la primera causa de muerte en nuestro país. Se calcula que hay un ataque cerebral en nuestro país por hora. Entonces, también es la primera causa de discapacidad en nuestro país. Entonces, es un tema muy, muy importante que también podemos prevenir. Como definición, es una emergencia médica que ocurre cuando se interrumpe el suministro de sangre al cerebro o cuando existe un sangrado del cerebro. O sea, o se tapa una venita, una arteria en el cerebro, o se rompe y ocurre el sangramiento dentro de nuestra cabeza y ocurre una lesión cerebral y podemos morir o quedar con alguna secuela neurológica. Bueno, puede ocurrirle a cualquier persona, de cualquier edad y de cualquier raza o sexo, pero aún así existen factores de riesgo que aumentan la probabilidad de tener un accidente vascular. Dentro de esas son la edad, ser hombres, antecedentes familiares de un ataque cerebral o alguna patología cardíaca, hipertensión arterial, tabaco, diabetes, colesterol alto, obesidad, fibrilación articular y sedentarismo. Lo principal que tenemos que preocuparnos nosotros es atacar los factores de riesgo que son modificables, como son el sedentarismo, principalmente la obesidad, el consumo de tabaco, que son factores muy importantes para padecer de alguna enfermedad al corazón o al cerebro. Bueno, para que conozcan un poco más en qué consiste un accidente cerebrovascular, es un conjunto de trastornos neurológicos que se parte de forma brusca. O sea, hay una persona que está normal, puedo estar hablando en este momento y súbitamente me da un ataque cerebral y me dan toda una cadena de síntomas. Entonces, por una alteración del flujo, se produce un daño en el cerebro por una isquemia o una hemorragia y ocurren deficiencias neurológicas o la muerte. Y lo principal, si uno no se muere, queda con un grado de discapacidad que depende del grado de la lesión, pero casi siempre deja secuelas bastante complejas a nivel de la función del paciente. Nosotros conocemos que el accidente vascular afecta, ¿cierto?, al cerebro que está dentro de nuestra cabeza y produce una alteración en todas nuestras estructuras, principalmente a nivel neuromuscular. Produce una alteración del tono muscular y el cuerpo queda como rígido. También produce alteración de las funciones mentales, de las funciones sensoriales y del dolor, de la parte de motricidad, ¿cierto?, del movimiento y de la voz. O sea, afecta a nivel global a nuestro cuerpo, ya que nuestro cuerpo está organizado a través del cerebro.
y repercute a nivel de nuestro funcionamiento, como caminar, hacer cosas de la vida diaria, como ir al baño, comer, beber, bañarse, vestirse y comunicarse. O sea, altera toda nuestra calidad de vida. Y dentro de esto tenemos unos ciertos factores ambientales que tiene la persona, ya su nivel familiar, sus amigos, su capacidad que tiene para movilizarse, para comunicarse, etc. Entonces, un accidente vascular va a provocar un daño que va a desencadenar una problemática tanto para la persona como a su familia y todo el entorno que la rodea. Ok, buenas tardes, mi nombre es Felipe, kinesiólogo. Para continuar, es importante destacar dentro de lo que comentaba Carlos, es que el accidente o ataque cerebrovascular es una enfermedad de tipo cardiovascular, ¿ya? Si bien la que más conocemos nosotros es el infarto al miocardio, esto también se trata de un infarto, pero solamente que se alojó esta vez en el cerebro. Y para evitarlo hay que llevar una vida saludable, alimentación saludable y también hacer mucho ejercicio. Bueno, pero todo no es malo, ¿ya? Las personas que sobreviven a un accidente cerebrovascular tienen la posibilidad de rehabilitarse, ¿ya? Esta rehabilitación en esta área se llama neurorehabilitación. ¿Y por qué digo que todo no es malo? Porque hace 50 años atrás se creía que el sistema nervioso era una estructura estática que no se podía modificar, ¿ya? Lo cual actualmente ya se sabe que no es así, ya que el cerebro es plástico, tiene la capacidad de modificarse. Por lo tanto, nosotros en base a esto logramos a los pacientes rehabilitarlos. Esto se llama neuroplasticidad. ¿Ya? La neuroplasticidad, como fue definida en el año 1982, es la capacidad de las células del sistema nervioso para regenerarse morfológicamente y funcionalmente, después de estar sujeta a alguna patología, ya sea un traumatismo o alguna enfermedad, ¿ya? Lo cual va a permitir, a través de la neuroplasticidad, que el cerebro se logre reorganizar nuevamente para que aparezcan nuevas funciones o las funciones que se habían perdido, ¿ya? Dentro de los mecanismos de neuroplasticidad tenemos algunos componentes como la neurogénesis, colateralización y regeneración axonal, que básicamente quiere decir que las neuronas tienen la capacidad de regenerarse de forma parcial y parte de las neuronas, que son los axones, logran realizar nuevas funciones o nuevas conexiones una vez que fueron lesionadas. Bueno, la neuroplasticidad nosotros la conocemos a nivel de un sistema nervioso intacto, donde ustedes bien lo saben, ya que ustedes están encargados de docencia, ¿cierto? Y esta nos permite a nosotros poder aprender, poder movilizarnos, ¿cierto? Un paciente o una persona, una vez que está inmovilizada, por ejemplo, con una férula o un yeso, ¿cierto? Después puede recuperar la movilidad, ya que tiene un sistema nervioso intacto. En el sistema nervioso lesionado es un poco más complejo, ya, porque el cerebro se va a reorganizar, pero necesita neurorehabilitación para poder reorganizarse bien. Ok, una neuroplasticidad, que es algo normal que pasa después de una lesión, va a provocar que el paciente se organice cerebralmente, lo cual, si no es tratado, va a reorganizarse de forma patológica, ¿ya? Y es donde nosotros vemos en algunas personas que aparecen posiciones medias extrañas, ¿cierto?, de las extremidades superiores o de las piernas, y esto finalmente lleva a que el paciente no logre movilizarse. ¿Qué consecuencias trae en estos pacientes que no tienen una buena rehabilitación o que no tienen la suerte de rehabilitarse? Bueno, finalmente va a llevar a la postración. Estos pacientes van a comenzar con alteraciones respiratorias, van a ser dependientes
tienen un alto riesgo de sufrir escaras. La economía familiar también se ve afectada por el hecho de tener una persona con discapacidad en la casa, también se ve afectada la convivencia familiar y esto finalmente lleva a una disminución de la calidad de vida del núcleo familiar. Bueno, gracias a la neuroplasticidad entonces y la neurorehabilitación, que es lo que nosotros realizamos en el centro de rehabilitación, vamos a lograr que nuestro paciente pueda recuperar las funciones, aquellas funciones que fueron perdidas. Por lo tanto, el propósito de nuestro trabajo es obtener la máxima recuperación funcional y mejorar la calidad de vida de los pacientes. Ok, el accidente cerebrovascular o ataque cerebrovascular, tenemos algunos factores que son clave en la neurorehabilitación, que es la intensidad, la duración y el tiempo que los pacientes estén sometidos a rehabilitación. Nosotros acá en Punta Arenas estamos acostumbrados a que exista el centro de rehabilitación y que esto es algo prácticamente natural, que acá los pacientes tienen la posibilidad de rehabilitarse, ¿ya? Pero esto es algo que es atípico, ¿ya? Porque en el resto de las regiones no existe esto y, por ejemplo, la Teletón que nosotros conocemos, ¿cierto?, está principalmente encargada de la rehabilitación de niños, ¿ya? Nosotros actualmente tenemos la modalidad de niño y de adulto, por lo tanto podemos tener estos tipos de tratamientos. Bueno, para tratar nosotros a nuestros pacientes nos basamos en una teoría del control motor que la verdad que hoy día no voy a detallar tanto, pero tiene que ver con el funcionamiento del movimiento. Ya yo no sé si hay profesores de educación física acá, que ellos probablemente entienden un poco más de esto. El control motor es la capacidad que nosotros tenemos de movernos y existen varias teorías de este funcionamiento. Lo que nosotros tratamos de hacer es que esto sea potenciado al máximo con la rehabilitación. Bueno, ¿qué factores intervienen en el control motor o en el control del movimiento? Intervienen factores individuales de la persona, su percepción, su cognición, su acción, la movilidad, el tipo de estabilidad que pueda tener y el ambiente, ¿ya? Generalmente el ambiente antes no se consideraba importante, pero actualmente se sabe que es muy importante porque un ambiente estimulador va a provocar que una persona tenga una mejor recuperación. Bueno, ahí hay un ejemplo. ¿Por qué el ambiente es tan importante? Porque, por ejemplo, caminar en la playa, caminar en un sendero, caminar con viento, caminar mientras tomo agua o caminar con un burrito son la misma acción, ¿cierto? Que es caminar, pero son distintos ambientes, por lo tanto tienen distintos, ¿cómo se puede decir? Demandas, son distintas demandas para nuestro sistema del control postural. Esto me lo voy a saltar. Ok, ¿cuáles son las deficiencias neurológicas que va a tener una persona con accidente cerebrovascular? Va a tener deficiencias vestibulares, o sea, va a tener problemas de equilibrio, va a tener deficiencias perceptivas, o sea, puede ser que ella no vea su entorno o no lo perciba de una forma normal, va a tener debilidad muscular, va a tener alteraciones de la coordinación, va a presentar movimiento involuntario, va a tener alteraciones musculoesqueléticas, acortamiento muscular, dolor, contracturas, va a tener hipertonía, que es cuando los músculos se ponen duros y rígidos, va a tener algunos reflejos exaltados, unos reflejos anormales que nosotros no están, ¿cierto? En ellos van a estar presentes, va a presentar dolor neuropático, ¿ya? Y alteraciones sensitivas, paresia, que es la pérdida de movilidad, y también deficiencias visuales. O sea, como podemos ver, la persona después de un accidente cerebrovascular va a tener una serie de problemas que obviamente le va a impedir llevar una vida totalmente normal. Ok, el control postural es la capacidad que nosotros tenemos de mantenernos en bípedo y desde aquí movernos, lo cual nos permite llevar a cabo nuestras actividades de la vida diaria, nuestra profesión, aficiones, deportes, y esto va a ser perdido por las personas que tienen un accidente cerebrovascular. Este control postural nosotros lo desarrollamos desde que somos bebés, ¿cierto? Cuando comenzamos a los 3 meses a controlar la cabeza en prono,
Después con el tiempo somos capaces de girar a los 6 meses, ¿cierto? Y a los 9 meses ya el bebé empieza a gatear. Y después 10, 11 meses empieza a tratar de bipedestar y luego realiza la marcha. Ya este aprendizaje que lleva aproximadamente 1 año en un bebé y luego lo va a ir practicando a medida que crezca, ¿cierto? Va a ir desarrollando otros tipos de movimientos más complejos, es lo que nosotros llamamos control postural. Y este control postural es lo que la persona va a perder cuando tiene un accidente cerebrovascular. Bueno, este control postural requiere una serie de sistemas que deben funcionar de forma normal para que se lleve a cabo y esto va a ser perdido por las personas que tengan esta lesión cerebral y nosotros con la neurorehabilitación lo que pretendemos es reorganizar esto y que la persona pueda adaptar su nuevo sistema nervioso central lesionado y pueda adquirir de nuevo estos comandos y estos sistemas que funcionen de forma normal o lo más normal posible. Ahí tenemos algunos ejemplos donde podemos ver que una persona después de sufrir un accidente cerebrovascular tiene como una involución en el control postural. Por ejemplo, la imagen del medio podemos ver el adulto, ¿cierto? Que está, no sé, ahí. Él es una persona que tiene un accidente cerebrovascular y pueden ver que su postura es bastante parecida a un niño cuando recién comienza a caminar. Si bien este adulto caminaba normalmente antes, después de una lesión cerebral tiende a involucionar en su control postural, en su control motor y en su control de movimiento. Lo mismo podemos ver acá, ¿ya? Acá hay otras posturas. Por lo tanto, de alguna forma el paciente involuciona en su desarrollo motor, lo cual obviamente lograr adquirirlo nuevamente es un poco más complejo que cuando uno es bebé. Bueno, nosotros ¿cómo hacemos neurorehabilitación? Nosotros estamos con una formación de pregrado, ¿cierto? Somos kinesiólogos y una vez que nos titulamos, lo que hacemos es hacer especialización. Ya nos especializamos en neurorehabilitación y para eso existe este concepto BOVAT, ¿ya? Que fue creado en el año 50 por el doctor Karel Bovat y por su esposa Berta Bovat. Él era neurólogo y ella kinesióloga, y ellos crearon un concepto de rehabilitación, ¿ya? Que es lo que nosotros estudiamos después junto con mis colegas, ¿cierto? Y nos especializamos en esa área y luego obviamente la aplicamos con nuestros pacientes, y lo cual ha demostrado tener buenos avances y buenos resultados en la rehabilitación de nuestros pacientes. Este es un concepto internacional que se utiliza tanto en Europa como en Norteamérica y nosotros tenemos la posibilidad también de estudiarlo acá en Chile y poder aplicarlo también con nuestros pacientes. En ese sentido podemos decir que no tenemos nada que envidiarle a otros centros de rehabilitación. Ok, ahora los dejo con Carlos nuevamente. Gracias. Bueno, yo les voy a seguir hablando un poco de lo que hacemos nosotros en el centro de rehabilitación, específicamente con los pacientes con ACV o accidente vascular. Nosotros tenemos un programa de que los pacientes van al centro, se les realiza la atención en los gimnasios, en las consultas que hay dentro del centro de rehabilitación, en donde están todos esos especialistas y toda la gama de atención que podemos entregarle para devolverle la función al paciente, y también un programa de atención domiciliaria, ya que hay gente que no la pueden sacar de la casa cuando tuvieron una lesión cerebral, ¿cierto? Están postrados, están en cama y no pueden llevarlo. También hay un equipo de profesionales que va al hogar. Ahí sí. Bueno, nosotros contamos con un médico fisiatra que es el encargado del proceso de llevar la rehabilitación, en donde él evalúa a los pacientes y nos deriva con una cierta cantidad de objetivos y nosotros los recibimos en el gimnasio. Bueno, nosotros lo recibimos a una persona, ¿cierto?
derivada desde el médico y formulamos nuestros objetivos. Los formulamos mediante una sigla que se llama GAS, que es un objetivo funcional. O sea, nosotros recibimos a una persona y le preguntamos qué es lo que tú quieres recuperar, qué es lo que quieres hacer, cuáles son tus intereses y cuál es tu objetivo personal con la rehabilitación. Principalmente, lo que más quiere recuperar una persona es poder volver a desenvolverse de una manera independiente, y la principal respuesta es volver a caminar, ¿cierto? Como por ejemplo llega un paciente en silla de ruedas y su objetivo es volver a pararse y poder caminar. Bueno, tenemos diferentes baterías de evaluaciones que están estandarizadas a nivel internacional, que son principalmente esas dos. Y los pacientes van, se les asignan una cierta cantidad de sesiones a la semana y trabajan con nosotros dentro del gimnasio. Por ejemplo, ahí estamos dentro del gimnasio, ese caballero es un paciente circulado de accidente cerebrovascular y está trabajando en una bicicleta especial que lo ayuda a generar el movimiento desde su pierna que está paralizada. Bueno, el objetivo que nosotros tenemos es que todo usuario que llega con nosotros pueda volver a hacer sus actividades que hacía anteriormente. Por ejemplo, aquí tenemos una persona que tuvo un accidente cerebrovascular y aquí está en una corrida del año pasado y fue a participar en una corrida familiar. Entonces, nuestro objetivo principal es promover la función y el nivel de participación de esta persona a través de la terapia física. Por ejemplo, aquí tenemos algunas imágenes de lo que nosotros hacemos en el gimnasio, que está en base al control postural que les explicó Felipe, y son algunas de las actividades que nosotros realizamos para fortalecer músculos, ¿cierto? Generar movimiento normal y favorecer el desempeño motor. Acá hay otras imágenes. Eso es todo dentro del gimnasio de kinesiología, en el centro de rehabilitación. Ahí vemos dos pacientes nuestros que están jugando con el Xbox Kinect. Ahí hubo una pelea de boxeo. Así que tenemos igual el tema de la motivación y que sea una terapia más o menos entretenida y motivante para la persona es una parte súper importante de la rehabilitación. Eso, ahora le voy a hablar Verónica. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Verónica Bustamante, soy terapeuta ocupacional y les voy a hablar un poquito en relación a la intervención que nosotros trabajamos en el centro de rehabilitación en relación a las habilidades que pudieran estar afectadas. ¿Ya? Dentro de esas, nosotros en terapia ocupacional evaluamos las habilidades motoras, las habilidades cognitivas, las habilidades sensoriales, las perceptivas, las actividades de la vida diaria básica, y también es importante para nosotros lo que se refiere al entorno de la familia y la comunidad. Dentro de eso, en las habilidades motoras, nosotros nos centramos mucho en relación a lo que es miembro superior. Entonces, en relación a eso, nosotros nos fijamos mucho en los pacientes en relación a cuáles son los movimientos voluntarios que llegan con las personas, cuál es su tipo de capacidad para tomar objetos o soltar objetos, si usa ambas manos, ¿ya? Si tiene simetría, si usa el lado derecho o izquierdo y cómo está el tono, si está aumentado, si está bajo. ¿Ya? También es importante considerar en los pacientes con ataque cerebrovascular si también existen deformidades, contracturas, si tiene dolor y los movimientos compensatorios. Y en relación a las habilidades cognitivas, los pacientes que tienen esta dificultad, muchas veces nosotros evaluamos principalmente estas habilidades que se refieren a la atención, a la orientación temporoespacial, a la memoria, el cálculo, el lenguaje y también los aspectos psicológicos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque muchos de estos usuarios tienen muchos problemas a veces de atención, a veces no saben en qué piso están, en qué lugar, se pierden mucho en relación al año en que estamos o, por ejemplo, qué hicieron ayer. ¿Ya? En relación al lenguaje también se ve bastante afectado, ¿ya? Porque la mayoría de estos usuarios tienen, por ejemplo, dificultades para pronunciar palabras, o hay veces que no les sale, pueden comprender lo que dicen, pero no pueden expresar lo que quieren decir.
¿ya? Y obviamente el aspecto psicológico es una cosa importante porque muchos de estos usuarios lo que tienen es como dificultades, obviamente, de ansiedad, depresión, porque obviamente estar de una manera y pasar a otra tampoco es fácil para las personas. Y en relación a algo que le llamamos nosotros las habilidades sensoriales, que nosotros evaluamos principalmente todo lo que tiene que ver con la sensibilidad superficial del miembro superior, que también es una de las cosas que se altera mucho, que es la sensibilidad a la presión, la sensibilidad al tacto fino y la sensibilidad al dolor. Ya dentro de eso nosotros trabajamos, por ejemplo, evaluamos la discriminación de temperatura, la discriminación de 2 puntos y la sensibilidad profunda de los miembros superiores. En relación a las habilidades perceptivas, dentro de lo que nosotros vemos bastante en terapia ocupacional, son que los usuarios tienen dificultades, por ejemplo, en el esquema corporal, ¿cierto? Que eso se refiere un poco como la capacidad que tiene la persona de relacionar, ¿cierto?, la localización y la relación con las partes del cuerpo. Ya lo que se refiere a las apraxias, que uno lo ve bastante, ya que las apraxias significan un poco como la incapacidad de realizar un acto motor que se aprendió antes y que ya no lo puede hacer. ¿Ya? Y dentro de eso vamos a encontrar mucho lo que se llama la apraxia ideomotora, ¿ya? Que se refiere a que la persona sabe cómo, tiene dificultades en cómo hacer la actividad que uno le está pidiendo. Por ejemplo, saludar. Por ejemplo, haga la forma del saludo militar. En la apraxia ideoaccional es otra de las que también se ve afectada porque los usuarios tienen dificultades en relación a como la secuencia o la sucesión, ¿cierto?, de reconocer o conocer los objetos. Por ejemplo, le puede decir, abre y cierra un candado, sírvase una taza de café. Y tienen dificultades en la secuencia de eso. Y los déficits espaciales, ¿ya? Por ejemplo, qué va adelante, qué va atrás, qué va al lado, etcétera. Dentro de eso también está el síndrome de negligencia, también, que es algo bastante recurrente, ya, y que se refiere obviamente un poco como al olvido o al no uso del lado afectado. Entonces las personas en el fondo uno los ve porque uno les dice que dibujen una casa y se ve como la mitad, un cubo o una flor y se observa como lo que se ve en la parte de abajo. Eso es lo que realizan los pacientes. Ya, también las anoxias, que son como las dificultades para reconocer los objetos cotidianos. Uno le dice qué es esto y la persona no lo logra reconocer. Y lo otro son las alteraciones visuales, principalmente las que más se ven son las hemianopsias, ¿ya? Que eso se refiere un poquito a que los pacientes tienen dificultades en que su campo visual no lo logran ver completo. Y una de las cosas centrales que también se trabajan en terapia ocupacional son lo que se llaman las actividades de la vida diaria básica, y nosotros nos centramos mucho en la funcionalidad en relación, porque quizás para nosotros es simple, por ejemplo, hacer una taza de café, vestirnos todas las mañanas, ducharnos, pero para ellos es más complejo. Entonces, uno hace como una evaluación de cuáles de esas habilidades que están nombradas ahí, las personas tienen dificultades. Entonces, nos centramos bastante en estas habilidades para trabajar con los usuarios. ¿Ya? Y también para nosotros es sumamente relevante la importancia de la familia. ¿Por qué? Porque la familia es el 90% en el fondo de la rehabilitación, nosotros somos como el 10%. Entonces la familia en general se compromete bastante con las personas que tienen estas dificultades, y nosotros nos evocamos mucho en relación al domicilio y la familia, qué tipo de modificaciones ambientales podemos hacer, si requieren algún tipo de silla de ruedas, si requieren algún tipo de sillas para la ducha, o los burritos, o cualquier tipo de ayuda externa para que la persona pueda funcionar. Y en las habilidades intervenidas en el ataque cerebrovascular se consideran todas las habilidades ya mencionadas, ¿cierto? Y se trabaja en conjunto para favorecer el mayor grado de independencia funcional. Nosotros consideramos obviamente los intereses, cuáles son las expectativas de los usuarios y cuál es el problema principal que se desea trabajar en conjunto con el terapeuta y la familia. Y se trabaja los objetivos medibles mediante el GAS que ya se mencionó anteriormente. ¿Ya? Y la intervención de terapia ocupacional busca obviamente la participación del usuario dentro de su entorno familiar, social, laboral y de comunicación, con el fin de lograr un mayor grado de independencia funcional. Y nosotros obviamente para conseguir todos estos objetivos trabajamos mediante un trabajo transdisciplinario donde está apoyado en el equipo que ya se nombró, psicólogos, enfermeras, obviamente la parte de arte terapia, de estimulación cognitiva, laboral y órtesis, para obviamente lograr el objetivo en común con trabajo transdisciplinario. Y eso sería. Muchas gracias.